Pocas civilizaciones en la crónica humana han sido tan minuciosamente escrutadas como la de los antiguos egipcios. Sin embargo, a menudo parece que mientras más los investigamos, más misterios desentrañamos. No sería descabellado sostener que ciertos hallazgos realizados en Egipto a lo largo de los años han redefinido nuestra percepción de la historia humana. De hecho, hemos compilado este vídeo para subrayar precisamente este enfoque. Los shabtis en estaca, también referidos como ushabtis en estaca, eran figurillas de madera utilizadas en el antiguo Egipto. A diferencia de los ushabtas finamente tallados y adornados, los shabtis en estaca ostentan una forma antropoide rudimentaria y muestran una única inscripción en su parte frontal. Carecen de la exquisitez artística de otros ushabtis y permanecen sin colorear. Estas figurillas provienen del ocaso de la 17ª dinastía y albores de la 18ª dinastía, cerca del año 1550 antes de nuestra era. A diferencia de los ushabtis tradicionales, que eran dispuestos en las cámaras funerarias para asistir al difunto, los shabtis en estaca se hallaban exclusivamente en los santuarios subterráneos de las tumbas egipcias, particularmente en Tebas. A menudo eran ubicados en sarcófagos esculpidos de forma tosca. Las inscripciones en estos shabtis llevan los nombres de notables dignatarios, y seguramente existe una razón trascendental detrás de ello. Se acepta comúnmente que estos shabtis representaban a parientes y allegados del difunto. Al colocar estas efigies cerca del sitio sepulcral, se permitía que las personas representadas estuvieran simbólicamente próximas a sus seres amados. Estos artefactos únicos arrojan luz sobre los elaborados rituales y convicciones espirituales inherentes al culto de los muertos en la sociedad egipcia. La piedra roseta es un artefacto milenario que jugó un papel esencial en la descodificación de los hieróglifos egipcios, expandiendo considerablemente nuestro conocimiento del pasado. Hallada en 1799 en la ciudad egipcia de Rosetta, durante la campaña militar de Napoleón Bonaparte, la piedra es un fragmento de una estela más amplio, inscrito con un decreto emitido por el rey Ptolomeo V en el año 196 antes de nuestra era. Lo que confiere a la piedra roseta su singularidad es la inclusión del mismo texto en 3 sistemas de escritura distintos: hieróglifos egipcios, demótico y griego clásico. Esta amalgama lingüística permitió a eruditos, destacando entre ellos Jean-François Champollion, descifrar los hieróglifos al contrastarlos con el texto griego ya familiar. El laborioso esfuerzo de Champollion, culminado en 1822, descorrió el velo de los hieróglifos y proveyó la llave para entender la civilización egipcia. La trascendencia de la piedra roseta en nuestra percepción histórica es inconmensurable. Desveló una profusión de documentos e inscripciones, otorgando visiones invaluables sobre la cultura, religión, lenguaje e historia egipcia. El desciframiento de los hieróglifos posibilitó la traducción de un sinfín de textos egipcios milenarios, ensanchando nuestra comprensión acerca de una de las civilizaciones más ancestrales y enigmáticas de la Tierra. En un estudio pionero, el hallazgo de un brazalete de plata engalanando la muñeca de la reina egipcia Hatsefers I, perteneciente a la Cuarta Dinastía, desveló una vasta red comercial entre el antiguo Egipto y Grecia, datando aproximadamente del año 2600 antes de nuestra era. Este descubrimiento desafía las presunciones previas y brinda nuevas perspectivas sobre la naturaleza cosmopolita del antiguo Egipto, incluso durante la temprana Edad del Bronce. La pesquisa, llevada a cabo por un conjunto de arqueólogos de Australia, Francia y Estados Unidos, examinó el artefacto plateado procedente del antiguo Egipto y determinó que las proporciones isotópicas del plomo eran congruentes exclusivamente con las presentes en plata originaria de las islas del Egeo, Ática y Anatolia. Dicho de un modo más elocuente, ello implica que el brazalete atravesó vastos confines del globo antes de adornar la muñeca de la monarca. Este dato revela una interacción mercantil más extensa y considerablemente más antigua de lo que se pensaba. El estudio arroja luz sobre la interconexión de civilizaciones mediante el comercio y subraya la preeminencia de la plata como una codiciada mercancía en la antigüedad. La investigación también enfatiza las limitaciones de los registros históricos del período del Antiguo Reino.
convirtiendo a estos artefactos milenarios en una fuente invaluable de datos sobre redes comerciales pretéritas. La paleta del escribano, que reposa en la colección del Museo Met en Nueva York, nos brinda una mirada fascinante al mundo de los escribas egipcios durante el Medio Reino y el Segundo Período Intermedio, datando de alrededor del año 2030 a 1550 antes de nuestra era. Esta paleta de madera fungía como un utensilio esencial para almacenar tinta y pinceles. Es notable que vestigios de tinta negra aún puedan ser percibidos en la paleta, aunque el pigmento rojo ha palidecido con el paso del tiempo. Los pinceles que acompañaban la paleta eran confeccionados con juncos, con un extremo deshilachado para retener la tinta. Es curioso observar que el diseño de la paleta del escribano se mantuvo esencialmente constante a través de la historia, tal como se evidencia al cotejar este ejemplar del Medio Reino con otro del Nuevo Reino. La perpetuidad de este instrumento subraya las tradiciones y técnicas que los escribas egipcios emplearon a lo largo de diversas dinastías. Exhibida en la actualidad en el Met Fifth Avenue, la paleta del escribano estrecha un vínculo palpable con aquellos diestros individuos que con meticulosidad documentaban y conservaban el conocimiento en el antiguo Egipto. Su presencia invita a los visitantes a valorar la meticulosa destreza y la relevancia funcional de la escritura en esta milenaria civilización. Todo el mundo reconoce el objeto más renombrado entre las numerosas reliquias extraídas del sepulcro de Tutankamón. Sin embargo, entre los hallazgos más enigmáticos que Howard Carter desenterró en el mausoleo, sobresale un diminuto broche con una figura de escarabajo. Es un ornamento sublime que podría ser relegado a un mero ornamento de no ser por el material del cual está hecho. El escarabajo de tonalidad amarillo-marrón contiene una piedra de vidrio de sílice amarilla, obtenida de las arenas del Sáhara y meticulosamente pulida por un diestro artesano. El vidrio posee alrededor de 28 millones de años y se originó cuando un cometa impactó el desierto con tal potencia que las arenas se calentaron hasta aproximadamente 2000 grados Celsius, dando lugar así a fragmentos de vidrio. Vestigios de ese vidrio ancestral todavía se hallan diseminados en más de 16.000 kilómetros cuadrados del desierto sahariano en la actualidad. Los egipcios estaban adelantados en su era en lo referente a la astronomía. ¿Habría posibilidad de que tuvieran conocimiento de las influencias extraterrestres que derivaron en la creación de ese vidrio? Tal hipótesis podría sonar temeraria, pero parece que reconocían su particular singularidad. De no ser así, no habría sido elegido como pieza central de una joya destinada a un monarca. Debido a un revitalizado interés en la arqueología dentro de Egipto, asombrosos descubrimientos se suceden allí casi con mensualidad. Un conjunto de utensilios rituales atrajo la mirada de los expertos cuando fueron desenterrados en Tel el Fara en septiembre del año 2021. Y no es difícil comprender el motivo. Los entendidos postulan que dichas herramientas fueron forjadas con fines sagrados, siendo muy probablemente empleadas en ceremonias dedicadas a la majestuosa diosa Hathor. El vínculo con Hathor deriva de una columna de caliza labrada a imagen de la deidad, hallada simultáneamente. Tel el Fara es un yacimiento ya distinguido por sus connotaciones religiosas. Se consideraba que era el recinto de la diosa Wadjet, guardiana del Bajo Egipto, y tuvo sus primeros asentamientos en el período predinástico, siendo momentáneamente desamparado y posteriormente reocupado hace unos 2800 años. Reliquias consagradas a Hathor ya fueron descubiertas allí con anterioridad, incluyendo estatuillas de arcilla y quemadores de incienso. Los egiptólogos se muestran cautivados por estos utensilios, pues, si bien con frecuencia encontramos las manifestaciones más ostentosas de la fe egipcia, sus sepulcros, templos y estatuas, estos más discretos testimonios de su devoción son hallazgos considerablemente más inusuales. Descubrirlos en tan prístino estado de preservación es todavía más extraordinario. El historiador británico John Taylor hizo un hallazgo emocionante al visitar un museo australiano en el año 2012. Se topó con un fragmento de papiro exhibido en la exposición de momias del Museo de Queensland, que lucía los jeroglíficos de Amenhotep, un renombrado oficial del siglo XV a.C. Fascinado por el descubrimiento, Taylor inquirió acerca de otros fragmentos en los archivos del museo y fue dirigido a un laboratorio de conservación,
donde encontró numerosos fragmentos del libro de los muertos pertenecientes a dicho ilustre personaje histórico. Estos fragmentos, donados por un particular en 1913, son raramente exhibidos, pero fueron presentados para la exposición itinerante de momias del Museo Británico. Taylor señaló que fragmentos análogos se encuentran esparcidos en diversas instituciones alrededor del orbe. Los ejemplares australianos serán fotografiados para determinar su posición en el rollo íntegro, que podría alcanzar hasta 18 metros de longitud. Este hallazgo de trascendental importancia arroja luz sobre el febril comercio de antigüedades de finales del siglo XIX y subraya la presencia de material aún por explorar, a la espera de su estudio. Desafortunadamente, también pone de manifiesto que muchos tesoros del antiguo Egipto fueron fragmentados y despachados a distintos rincones del mundo, en lugar de mantenerse íntegros. Hace unos 3.500 años, un juego egipcio ancestral denominado Senet funcionaba como un canal de comunicación con el más allá. El Senet se practicó en la sociedad egipcia durante cerca de 5.000 años, hasta que decayó hace 2.500 años. Recientemente, un experto sostiene haber hallado un tablero de Senet de una época en la que el juego adquirió una connotación más espiritual. Originariamente, el juego implicaba a dos contrincantes que competían con 5 peones en un tablero de 30 escaques, dispuestos en 3 filas de 10. El propósito era desplazar los 5 peones hacia el extremo inferior derecho, utilizando lanzamientos de dados. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos, textos egipcios empezaron a retratar al Senet como una alegoría del viaje del alma a través del reino de ultratumba. Un tablero de Senet, resguardado en el Museo Egipcio Rossi Christian en San José, California, atestigua dicha evolución, con un escaque mostrando un símbolo jeroglífico para agua, simbolizando un lago o río que el alma debe cruzar en el inframundo. Este hallazgo refleja una tardía modificación en la simbología del juego, convirtiéndolo en un descubrimiento esencial en el estudio de las prácticas y creencias del antiguo Egipto. Arqueólogos e ingenieros en Luxor, Egipto, han conseguido erigir nuevamente el meticulosamente restaurado obelisco de Karnak, consagrado a la reina Hatshepsut. El monumento, originariamente levantado en el año 1457 a.C., se alza cercano al templo de Karnak, al borde de un lago sacro. Siendo que los 2 tercios inferiores se perdieron con el paso de los siglos, el proyecto de restauración aprovechó la sección superior original, complementándola con una reconstrucción contemporánea de los segmentos inferiores. El Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades proclamó la culminación del obelisco, que tiene alrededor de 11 metros de estatura y pesa aproximadamente 99 toneladas. Las inscripciones esculpidas en el obelisco reflejan la alianza de la reina Hatshepsut con el dios egipcio Amón, simbolizando su estatus de deidad encarnada. La labor de restauración en Luxor tiene como finalidad conservar y rehabilitar diversos templos, sepulcros y monumentos egipcios ancestrales. La recuperación del obelisco desplomado fuera del Salón de Wajid y su posterior redescubrimiento a manos del arqueólogo francés Georges Legrand culminaron con su reubicación junto al lago sacral del templo. Aunque las dimensiones precisas del obelisco original siguen siendo un misterio, un obelisco situado en Karnak, con casi 30 metros de altura, sirve como referencia. Esta proeza no solo resucita una fracción esencial de la historia egipcia pretérita, sino que también pone de manifiesto la habilidad técnica y la dedicación a la preservación en Luxor. Retornemos al Museo Met y admiremos una maravilla resguardada en su inmensa colección, la caja de cosméticos del mayordomo real Khemeni. Remontándose al periodo del Reino Medio en el Egipto antiguo, alrededor del año 1805 a.C., nos brinda un atisbo del suntuoso universo de la corte real. Este exquisito estuche de cedro está engalanado con láminas de ébano y marfil, además de acentos en plata, evidenciando el sublime grado de destreza artesanal de la era. La superficie de la caja luce un diseño grabado que retrata a Khemeni, el mayordomo real, ofrendando un bálsamo a Amenemhat IV, un faraón cuya diadema es adornada con 2 plumas, quizá aludiendo a su divinización post-mortem. La tapa de la caja lleva una inscripción incrustada, incluyendo los nombres del monarca, los títulos de Khemeni y una plegaria al dios Sobek.
hallada en una tumba en Tebas, en el Alto Egipto, durante las excavaciones de Carnarvon y Carter en 1910, esta caja de cosméticos establece una conexión tangible con el hogar real egipcio de antaño. Si anhela admirarla, se exhibe en el Met en la Quinta Avenida. Nuevas investigaciones sugieren que el rey Tutankamón pudo haber reposado en lo que podría ser la primera versión de lo que hoy conocemos como cama de campamento. Eruditos de la Universidad Musashino en Tokio examinaron una delicada maqueta de cama originaria de Gabilin en Egipto y postulan que esta pudo haber sido la primera cama de campamento plegable en 3 segmentos de la historia. La cama, hallada por Howard Carter en 1922, estaba compuesta por 4 esbeltas patas de madera esculpidas con figuras leoninas y tambores hechos de una aleación de cobre que soportaban la mayor parte de su peso. El refinado diseño de las extremidades de madera hacía que su plegado fuese una tarea intrincada, pero los maestros artesanos emplearon ingeniosas bisagras en las patas para mitigar la tensión. Se cree que la cama ofrece una ventana hacia los anhelos del rey Tutankamón, dado que padecía de un pie deformado que le impedía caminar sin la ayuda de un bastón. A pesar de ello, aspiraba a las actividades al aire libre, como campar y cazar, tal como lo señala Naoko Nishimoto, una de las investigadoras vinculadas al proyecto. Si bien es posible que el frágil monarca jamás se haya embarcado en expediciones extensas o arduas, se sentía cautivado por la idea de la caza y el campamento. Su cama de campamento es de una naturaleza intrínsecamente lírica. El lecho fue especialmente diseñado para Tutankamón, y los vestigios visibles de ensayo y error indican que los artesanos que trabajaron en su confección carecían de otras camas triseccionadas para usar como modelo. El Museo Británico custodia en la actualidad una majestuosa estatuilla dual del faraón Horemheb y su consorte Amenía. La pieza fue hallada en circunstancias y lugares desconocidos, y la identidad de los personajes representados en la escultura quedó sumida en el enigma durante años. La estatua fue adquirida por el Museo Británico en 1839, procedente de la colección Anastasi. La procedencia primordial de la estatua era ambigua, barajándose Tebas o Sakuras como posibles orígenes. No obstante, se consideró este último como el más plausible, basándose en los antecedentes de un conjunto de estatuillas dobles similares y en las regiones donde Anastasi obtuvo gran parte de su acervo. Las identidades de Horemheb y Amenía fueron ratificadas en 2009, cuando un equipo multinacional de excavadores descubrió una pieza faltante de la estatua en la cámara sepulcral de Horemheb y Amenía, concretamente 3 manos entrelazadas. Un calco en yeso de las manos encajó a la perfección con la parte ausente de la estatuilla dual. La escultura muestra a la pareja sentada en un trono con extremidades leoninas, ataviados con amplias túnicas y perucas características del Egipto de la 18ª dinastía. Lo que confiere singularidad a la estatuilla es la representación de la esposa, que entrelaza la mano de su esposo con ambas manos. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.